Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a empezar un nuevo live, vamos a empezar una nueva conversación y en el día de hoy voy a tener un arquitecto chileno, ahí mismo lo saludo. Hoy tendremos a Rodrigo Valenzuela Jerez, así que ahí mismo lo invito a transmitir juntos. Mientras la gente va llegando, ahí te mandé la invitación. Hola, ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo va todo? bien, muy bien, ¿vos? Bien, todo bien. ¿Dónde estás? ¿En Chile? Sí, acá en Santiago. Bien. ¿Y cómo estuvo hoy Santiago de Chile? Está bueno, está un día bonito, soleado. Estamos en invierno acá, pero está Igual que nosotros. vacaciones de invierno, así que está entretenido el ambiente. O sea, tenemos la pandemia, pero aparte de eso Sí. ¿Y estamos de a poco saliendo. Hoy día estuve afuera, fui a una obra, así que está entretenido. cómo te mantuvo o cómo te mantuviste en la pandemia? ¿Cómo te equilibraste? Mira, yo hoy día principalmente trabajo en la universidad. Estoy contratado por la universidad, trabajo en la Universidad de América, así que ese es como mi trabajo principal, digamos, y aparte he estado haciendo proyectos, obras. Está bastante movido, la verdad, el ambiente de obras. Es extraño porque uno pensaría que al contrario, pero yo creo que se ha dado un fenómeno que como la gente pasó mucho tiempo en sus casas, ¿Mm? se dio cuenta lo importante que eran las casas, entonces hay hartas personas que vivían en departamento, por ejemplo, que están con ánimo de cambiarse a casa, algunos que vivían en casa y quieren irse a vivir a la playa, entonces Bien, hay un minuto como efervescente en términos de proyectos, así que está bueno, man. bien. Y ¿Tú qué tal, tuve- Adrián? Estoy entusiasmado de estar acá en tu programa. Me gusta gracias. el estilo, así que te agradezco por la invitación y por la buena onda. Me gusta el formato, los invitados, el Gracias. estilo este de multi-entrevistas, así, día tras día, así que está Sí, genial. como dinámico, así Total. conociendo gente. Y hay algo bueno, primero, sos chileno, vivís en Chile, ¿por qué tu Instagram está en inglés? Mira, esa es una estrategia de internacionalización de mi carrera que partió hace como un año cuando tenía 600 seguidores en Instagram. Así que ahora, gracias a esa estrategia y otras más que he ido siguiendo, he logrado un crecimiento exponencial a 900 seguidores. Así que Bien, en algún minuto yo creo que mi, mis expectativas son llegar al mundo completo, ¿no? ¿Para qué quedarnos en bien. Sudamérica y en habla hispana si podemos Sí, llegar claro. a todos los Porque rincones del uno, mundo? tiene una estética bastante linda tu Instagram, tenés como estas referencias, ¿no? Claro, Estos mensajes es bien que me árido, la llaman mucho verdad. Como que ¿Eh? mucha gente me ha dicho como que hoy podría ponerle una fotito, tal vez eso ayudaría a tu campaña de internacionalización de tu carrera, Sí, porque así con puro texto es como árido y al final no tiene mucho impacto visual. Pero claro, me he mantenido así bien riguroso con el texto duro, ¿no? Es solo solo para fanáticos sí. ese ¿Y por Instagram. qué has decidido ser así de árido? ¿Lo sos también en tus obras de arquitectura cómo sos? ¿Sos No, mira, así? la verdad es que yo soy re malo para el seguimiento de las redes sociales, entonces me di cuenta que lo podía usar como un lugar para subir noticias y como, Sí, o ah, sea, piensa que tengo ese Instagram hace, no sé, años y de repente cuando pasa algo que yo considero que podría tener valor de ser difundido, subo una noticia y me mantengo en contacto finalmente un grupo de amigos y gente. Yo estudié en Estados Unidos, en Colombia, en algún sí. momento viví en Nueva York, así que también es una manera de seguir en contacto con amigos y con gente ¿Y por que uno qué, está como en contacto un poco por qué más local. decidiste irte a Nueva York? Eh,
Mira, en ese minuto, yo durante 10 años aproximadamente tuve una oficina de arquitecto acá en Chile. eh, y justo coincidió con el término de esa oficina y fue como una buena oportunidad para tener un espacio para volver a estudiar, que fui a Bien, estudiar un máster en arquitectura. Y claro, yo creo que fue un momento bien interesante, la verdad. O sea, ya un poco mayor, volver a estudiar es un lujo, porque las preocupaciones que uno tiene son básicamente leer y pensar, sí, que en realidad cuando, claro, tal vez cuando uno está estudiando y empieza como a pensar en ejercer profesionalmente, se ve bien interesante la carrera profesional y luego pasa que uno ejerce un tiempo y vuelve a verse interesante la academia. Así que siempre, la verdad, he estado así como saltando de un ambiente a otro. Y en ese bien. minuto de Nueva York en específico, mira, yo después que terminé la carrera había estudiado artes visuales, había hecho un máster de, de artes visuales con mención bueno, en arte, no en ¿Mm? música ni en performance, sino que en artes visuales. Artes visuales. Sí, un programa bien interesante, la verdad, porque era interdisciplinario, que era pequeño, eran como 12 o 15 estudiantes de distintas disciplinas, de distintos países también. Y, y luego de estudiar artes visuales, que yo creo que fue una forma de escapar también de la disciplina, del ejercicio de la arquitectura, que puede ser bien eh, intenso, la verdad. Eh, Después me di cuenta que tal vez el problema no era un cambio de disciplina, sino que era profundizar en teoría y reflexionar acerca de formas de hacer arquitectura, que Bien. yo creo que es bien como abre muchas posibilidades cuando uno ha ejercido un tiempo la profesión y luego vuelve a estudiar, porque permite reflexionar sobre otro tipo de cosas, yo siento. Así que, no, y además Bien. me permitió conocer un grupo de personas como súper interesantes. Fue una etapa, la verdad, bastante intensa ya en Nueva York, pero Y, feliz, lo pasé y muy acá, bien. acá estoy mostrando un edificio, Sí, el EBCGDL. Te claro, es la falta de te falta Guadalajara, la A y la Z y tienes todo el abecedario más o menos. A, E, claro. B, C, G, D, L. Y estaba viendo, bueno, hormigón, negro, y de golpe hay un color. Siempre cuando hay un color pregunto sobre el color. Porque aparte justo dijiste de la palabra artes visuales. ¿Por qué este color y no rosado o celeste? ¿Por qué ese verde o turquesa? ¿Y por qué en las escaleras? ¿Por qué el color y lo has elegido justo en escaleras y en vacío? Mira, ese edificio en particular fue un edificio, bueno, justamente una colaboración que hice con una oficina de México. Es un edificio universitario que está en Guadalajara. Es el Bien. acrónimo GDL, que es la EBC, que es una escuela bancaria comercial en Guadalajara. Fue un concurso donde se remodeló un edificio de oficina existente. O sea, es un Ok. proyecto casi como de habilitación, interiorismo. Bien. Y la idea que tenían los dueños de la universidad era que cada uno de los edificios, cada una de las facultades tuviera con un color asociado. Y era Ah, interesante, la verdad, como que fue una oportunidad qué sé yo, acentuar ciertos elementos como dentro de esta estética bien industrial, o sea, bien de oficina. El- el- lo que pensamos para ese edificio era que en general es muy extraño ir a una universidad en un edificio oficina, con ascensores, qué sé yo, como que en general la vida universitaria ocurre en otro tipo de recinto. Entonces tratamos de abrir estos espacios, conectar varios pisos, proponer como circulaciones entre niveles, que finalmente era como un poco el énfasis del proyecto y por eso también se decidió pintar esos elementos como conectores o más de circulaciones dentro del proyecto. Hay una escalera central también que es verde. Es un bien. proyecto bien interesante, la verdad, porque fue una colaboración con un amigo mexicano, Ignacio Urquiza, bueno, uno
de mi ex compañero ahí de Columbia. En ese Bien. minuto él tenía una oficina que se llamaba el Centro de Colaboración Arquitectónica en México. Ahora se separó con su socio, quien es Ignacio Urquiza, arquitecto. Todas grandes marcas de la arquitectura mundial. Y claro, fue divertido porque yo estuve trabajando desde Santiago, remoto, esto hace Mm, 5 años, muy pre-pandemia, así que estaba en mi casa acá, hacíamos reuniones, en ese minuto no existía mucho Zoom, pero había un programa que se llama Webex, que era el sí. equivalente, y rayamos pantalla, qué sé yo, fue como una premonición a todo lo que iba a venir después en estos años de quedarse en la casa y trabajar por internet. Así que también Y en tu página, sí, me tocó viajar un par de veces a Ciudad de México, que a todo esto es una ciudad alucinante, increíble. bien. Y luego Y antes de empezar participamos con, antes de empezar, hay algo que también te hay que preguntar porque en tu página de internet tienes building, edificios y expanded practice, ¿no? Como serían extras, ¿no? claro, Eh, ¿Por qué no separás así la arquitectura en una cuestión edificio, que es lo que todos pensamos que es arquitectura, y lo otro como que no es arquitectura? ¿Por qué lo no, al separaste? contrario, o sea, me parece súper buena la pregunta. Yo creo que la, hoy día Ahí tal está. vez hay como una pregunta acerca de qué es lo que significa hacer arquitectura. Y yo siempre he tratado de hacer como una práctica más expandida, o sea, que no sea solo hacer edificios, sino que hacer texto, hacer video, hacer publicaciones, por ejemplo, estuvimos haciendo somos colegas ahí en ese sentido, Adrián, porque también me tocó hacer un ciclo de entrevistas que Ah, quedaron en un podcast en Spotify. Estoy ahora preparando una exposición en una galería, por ejemplo, una serie de registros de video que estoy haciendo colaborativamente con un grupo de distintos artistas visuales, documentalistas, fotógrafos. Eh, Claro, y me parece que todo este ámbito, como que fuera de hacer edificios, es parte de la arquitectura, es una parte fundamental de la mm, generación de conocimiento, de la, de la manera de entender arquitectura, por lo menos como me gusta plantearlo, es más una forma de pensar acerca de una serie de cosas, más que simplemente hacer edificios. Entonces, es como, está dividido así porque en el fondo es todo lo que yo hago, que son diversas mm, cosas, dentro de las cuales una parte es hacer edificios, pero otras son estas mucho más sueltas que yo las considero súper importantes, pero que claro, tal vez a veces uno piensa que hay una idea, como una preconcepción de lo que significa la arquitectura que es mm. solo asociado al construir. Y ¿Crees? me parece una pregunta Sí. interesante también porque hoy día también hay gente que está como un poco abandonando la profesión, la más tradicional, o sea, El como que reniega hacer. un poco esta idea de construir, como por una serie de cosas también, porque construir requiere mucho financiamiento, muchos recursos, mucha plata, y eso de inmediato se asocia a procesos de generación de inversiones, de especulación, de capital, de neoliberalismo, etcétera, con todo lo que eso implica. Entonces, claro, ahí la pregunta, ¿qué es lo que uno hace? ¿Abandona esa parte Mm, de los edificios y se dedica a esto otro? ¿Lo reemplaza? ¿Hacemos otras cosas? ¿Se puede hacer política? ¿Se puede hacer mil cosas? En mi caso particular, me parece más interesante hacer arquitectura y más que bien. hacer cosas, o sea, perdón, no arquitectura, me voy a retractar, tú después corta esta parte de la editada y el video que quede fluido, pero hacer edificios y más, no Claro. hacer solo edificios ni algo que sea en vez de edificios, sino que hacer edificios y otras cosas. Entonces, eso es un poco la división esta de qué es lo que significa ese más, que ¿Y son... crees capaz que, bueno, una persona que estudia arquitectura, que se egresa de arquitectura, o que no se egresa, o que estudió mucho tiempo arquitectura, entonces todo lo que haga sea arquitectura? Entonces, capaz un arquitecto escribe, bueno, es su obra de arquitectura escrita, capaz hace un vestido, puede ser, bueno, es una obra de Sí, arquitectura porque total, la o hizo un sea, arquitecto, tal vez. yo ¿Estás creo que englobando eso? de todas maneras, o sea, hoy día probablemente
o sea, en esa misma línea de pensamiento que yo digo, si uno piensa que la arquitectura es una forma de enfrentar el mundo, de entender procesos, estrategias, de resolver problemas, eh, obviamente uno opera como arquitecto en diferentes ámbitos. O sea, un arquitecto haciendo política no es que esté haciendo arquitectura, pero lleva una inteligencia desde la disciplina hacia otras disciplinas. Y probablemente cada vez que uno trabaja en algo, siempre lo hace de forma interdisciplinaria, que eso es otra cosa que me parece interesante. O sea, cualquier obra de estas que se ven ahí, es imposible decir que la hizo Rodrigo Valenzuela Jerez como autor, porque en realidad involucra un proceso mucho más grande y que hay mucha gente que participa y hay muchas restricciones y hay como una complejidad de actores que trabajan en los proyectos que, claro, hay un libro acerca de eso que es bien interesante que se llama Architects After Architecture, no sé si lo conocen. No. Salió hace poco, que trata eso, de todas las maneras de pensar que permite la arquitectura, que te permite operar en otros campos, donde se mezclan, y ellos hablan de beyond, de borders, de collaborations, o sea, entrevistan a gente que se dedica a diseñar modelos de algoritmo, páginas web, diseño industrial, diseño estratégico, libros, gente que está participando en la academia, Mm. etcétera. Y en el fondo, yo creo que es una forma de entender la arquitectura tal vez más asociada a la manera que vamos a vivir el mundo en el futuro. Bien. Así lo veo yo. Bueno, sí, antes y ya terminamos y empezamos con las preguntas, también pensemos que no hace muchos años, ¿no? No hace muchas décadas, no existía diseño gráfico, no existía diseño indumentaria, ¿no? Y casi siempre era como, era diseño o arquitecto, ¿no? Uno estudiaba Claro, arquitectura, después, no sé, Christian Dior era arquitecto, pero siempre hizo vestidos, ¿no? Y después, claro, bueno, cada vez nos estamos siendo cada vez más específicos, ¿no? Entonces, cada uno va a claro. estudiar algo sumamente. Bueno, ahora directamente se estudia diseño gráfico y antes el diseño, no sé, Bauhaus, ¿no? Todos estudiaban en la misma escuela y todos éramos los mismos, ¿no? Que podías hacer un vestido, una cafetera y una casa. Es que, mira, yo creo que tal vez esta conversión da para mucho, pero me parece que es una forma bastante moderna de entender el mundo también. Eso que hay un Mm, autor que diseña todo y que hay gente que usa esas cosas que el resto diseña. Yo creo que hoy mm, día los procesos son mucho más colaborativos, mucho más complejos. Eh, Probablemente uno trabaja con grupos de personas, con estrategias, y donde la arquitectura yo creo que tiene mucho que decir en muchos ámbitos, en la forma de entender el territorio, en la forma de entender procesos. Yo siempre pongo un ejemplo, porque me ha tocado estar muy vinculado a la Escuela de Arquitectura actualmente, estoy a cargo de la línea de los talleres, nos tocó hace poco rehacer la malla de la carrera, que fue una instancia para pensar justamente todos estos temas. ¿Qué es lo que hace un arquitecto hoy día y qué es lo que creemos que va a hacer un arquitecto de aquí a 20 años más, que es cuando van a ejercer las personas que están estudiando arquitectura hoy? Eh, y claro, siempre nos poníamos esta idea de que uno aprende cierta forma de pensar. Pensemos en los ingenieros, por ejemplo, un ingeniero civil. Ellos estudian matemática, 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 y después lo que hacen es que pueden llevar un camión con cobre de un lado a otro, pueden trasladar unas máquinas, pueden trabajar en industrias, pueden trabajar en bancos. En el fondo la matemática es lo que les da una forma de enfrentar resolución de problemas frente al mundo y la sociedad. Yo creo que la arquitectura tiene sí, cosas muy de la misma interesantes. palabra, ¿no? De ingeniarse, de ingeniárselas. Claro, claro. Por ejemplo, cosas que son exclusivas de la arquitectura, el trabajo haciendo, o sea, son una de las pocas disciplinas que uno aprende haciendo desde primer año, que no está esa idea de ir como incrementalmente complejizando las cosas, sino que el primer proyecto ya uno hace un proyecto de Mm, inmediato. Trabajar en el taller, discutir, comentar el trabajo del otro, aprender acerca de eso. Todas esas prácticas yo creo que son súper valorables la manera en que se trabaja hoy en día. Así está, bien.
un momento Bueno, interesante. vamos a empezar. Yo te envié 100 Dale, preguntas, de las cuales debes de, elegir 10 y responder 10. dale. Así que empecemos. ¿Cuál es la primera que has elegido? Mira, elegí una obra de arte. Salían acá varios museos lo que se podría haber expuesto. Acá Sí. tengo, a ver, no estoy seguro en cuál de todos se expuso, pero probablemente en alguno. Eh, ¿Sabes qué me recordó? No sé si ubica a Hans Ulrich Obrich, a este ¿Sí? curador suizo. Tu técnica de metralleta de entrevistas, sí, cada día una entrevista, una entrevista, me recordó mucho a él, porque como te decía, a mí me ha tocado trabajar haciendo Es todo un entrevistas. honor que me compares con Orbrist. Total, pero es que ese es el estilo, o sea, como mucha entrevista y yo creo que es interesante como esta idea de la cantidad y de conversar con mucha gente muy diversa, como para enfrentar el problema de qué es lo que se hace o qué se trata o qué se piensa respecto a la arquitectura. Ahí está. Ahí Sí. está el señor. Está mayor ya, yo me acuerdo cuando estudié Sí. artes visuales que era más joven, ahora ya todo empezamos a envejecer. Así me lo recuerdo yo, con el afro. Ese. Ah, bueno, para que no lo conocen, es el, ¿qué sería? Como el curador Claro, de la Serpentine Gallery, ¿no? Es quien ahora el elige curador las de la obras de Serpentine Serpent, Gallery. tal cual. Bueno, en algún minuto él hizo esta obra que se llama Do It, no sé si lo ubicas. ¿Cómo? Do it. Él, como siempre funcionó como curador, invitó a una serie de artistas a que produjeran instrucciones para que gente esa, tal cual, que produjera sus propias obras de arte. Entonces invitó a muchos artistas y, y me parece una obra bien, bien interesante, la verdad, porque transforma la manera de entender el arte en como una serie de instrucciones que son casi como unas partituras que luego las mismas personas van realizando. Entonces, me acuerdo que habían obras de Yoko Ono, de Botansky, de muchos artistas relacionales, un montón de gente que eran instrucciones muy sencillas. O sea, por ejemplo, era... eh, anda al colegio más cercano, sácale fotos a los Sí, estudiantes o pídele el álbum y las ahí pone ahí. está. Entonces, lo bonito de eso era que finalmente cada obra era distinta cada vez que se montaba. La obra de arte eran abiertas, la gente las completaba y finalmente tiene una idea también de trabajo colaborativo, o sea que el artista no es alguien que hace esta obra de arte, la masterpiece, que es una cosa solo para admirarla, sino que las mismas personas la pueden ir interpretando, modificando y adaptando al contexto local también. Entonces, me acuerdo que en algún minuto la presentaron acá en Chile y justo coincidió que yo estaba haciendo ese magíster de artes visuales y yo creo que también marcó bastante como la forma de entender luego los proyectos de arquitectura, o sea, haciendo una analogía bien larga, ¿Mm? partiendo de tu relación con Hans Ulrich Obrich a Do It, a esta idea como de que uno podría entender la arquitectura así, casi como una partitura abierta, que cada persona después la va interpretando y la va utilizando de la manera que quiera. Mm. Y en el fondo, si uno piensa que esa estructura o ese esqueleto o esas instrucciones o esa estrategia general anda bien, siempre la obra va a aguantar, Mm. porque se puede modificar, se puede cambiar, se puede usar de distintas Sería, maneras. en palabras del movimiento moderno, sería un pabellón. Sí, no, o sea, porque ahí hay que ver cuál es la especificidad de lo que uno determina y lo que no. O sea, yo en general No, digo he en el visto, pabellón en el sentido que vos tenés el pabellón y eso funciona para todo, ¿no? Puede funcionar claro. para fiesta, para cocinar, para lo que se te dé la gana. No, pero suponte yo tengo un par de casas que he tratado de hacer exactamente lo mismo, que son programas habitacionales, pero que también tienen la misma idea, por ejemplo, que sean recintos neutros y que no está determinado si son dormitorios, si son Sí, sí. salas de televisión, si son, qué sé Oficinas. yo, oficinas o lo que sea, y que hoy día más que nunca yo creo que las casas se han transformado en lugares como cambiantes, multifuncionales y que uno las sigue pensando de manera súper tradicional. O sea, ya el hecho de pensar en
en dormitorios, algo bien Mira, acá anacrónico, yo diría. no sé qué habrá pasado, pero acá alguien le quemó el libro a Dewey. A alguien no le gustaron las instrucciones o le resultaron Y, mal, y, tal y, vez, y le, y le- o la instrucción fue quema en un libro de de Dewey. Dewey. Claro, tal cual. Así que, lo bueno es eso también, ¿no? Que a veces, yo antes me quejaba mucho de la falta de humor del arquitecto, ¿no? Antes que el arquitecto no tiene humor. Y que en este caso, acá, la obra de arte sí tienen juegan muchísimo que el humor, ¿no? Bueno, acá te prendo fuego el libro, ¿no? Y posiblemente lo toman como una cuestión más relajada, más humorística, ¿no? ¿Por qué crees que a veces no está permitido usar el humor en la arquitectura o el arquitecto no tiene humor? Sí, extraño, Con sus la verdad. propias obras, ¿no? No en Mm. su vida personal, digo. No, sí, yo creo que, o sea, mira, si me preguntáis a mí, la lectura es que yo creo que los arquitectos, muchos, no todos, pero la mayoría tienen como una visión muy controladora de la vida, muy Mm. como de artista, mal entendido lo que significa un artista del siglo XVII, XVIII, a lo más XIX, pero no un artista El cascarrabias. contemporáneo del siglo XX que tiene... O sea, claro, el arquitecto tenemos siempre esta idea de Fountainhead, ¿no es cierto? Como de este arquitecto que está todo el mundo en contra de él y él hace su obra magnífica y que tiene que luchar contra clientes, mandantes, normativas, y él es como el gran maestro que finalmente hace algo que el resto solo puede admirar. Yo creo que esa es una noción completamente errada y completamente obsoleta de lo que significa hacer arquitectura hoy día, lo que se necesita como que hagan los arquitectos hoy. Entonces, yo creo que esa figura muy moderna nuevamente del arquitecto y su obra, claro, El finalmente por genio. eso uno entiende que el arquitecto se enoja porque le corren un cuadro, porque pintaron la casa diferente, porque no eligieron el mueble que quería, porque el jardín lo hicieron mal. Entonces, es una lucha permanente de así tienen que ser las cosas y todo el mundo está en contra de eso. Entonces, finalmente, creo que al despojarse de toda esa carga, también aparecen estas posibilidades nuevas, como el humor, como la ironía, o sea, no sé, yo no digo que sea muy chistoso, pero, pero por ejemplo, también tiene que ver con asumir cómo uno trabaja. No sé si Mm. tú te fijaste, yo trabajo en mi casa, hago proyectos pequeños, hago remodelaciones, y uno puede teorizar sobre eso más que pretender que uno tiene una oficina tradicional con sede en Nueva York, Londres y Santiago de Chile, cuando finalmente estás acá con un estudiante en práctica haciendo dos proyectos que apenas se pagan. Entonces yo creo que tiene que ver con desmitificar, con sincerar, eh, con asumir que la vida igual va a tomar la obra. O sea, la vida Mm. siempre le va a ganar a la arquitectura, a todos esos temores de control, de obsesiones, etcétera. Yo creo que cuando uno se saca todas esas mochilas modernas, aparecen posibilidades súper interesantes de nuevas Sí, es verdad. formas de hacer arquitectura. Sí, sí, hoy vi una publicidad horrible, pero que me causa muchas gracias. Estas publicidades, capaz que en Chile deben ser las mismas. Hay un producto que se llama Agarol, que es para ir al baño, ¿viste? Cuando estás como constipado. Sí, sí, Bueno, entonces, y siempre está con esta cuestión que es para las mujeres, ¿no? Esta noción horrible, ¿no? Machista. claro. Entonces, la publicidad era que la chica se sentía más liviana, ¿no? Entonces corría, saltaba, Volaba, así como que flotaba en claro, el viste aire. como, Sí, bueno, como iba bien del baño, se sentía liviana. Y creo que claro, es esto lo que referís, ¿no? Tipo, también como sacarse pesos de encima, ¿no? Tipo, ser más total. liviano. Yo ahora me siento muy liviano, Adrián. Porque Así tomás como Agarol, después de sacarse de ir todas al baño. esas responsabilidades de la arquitectura tradicional y de lo que se espera que uno haga como arquitecto, la verdad, creo que Mm, como que sacarse los mitos, sacarse la... Y aparte que es una cosa bien irreal al final, o sea, porque todos estos mitos van generando qué cosa, que finalmente cuando yo quiero mostrar mi obra, incluso me pasa un poco, esta idea colaborativa de invitar a fotógrafos y gente que registra las casas,
Es porque yo pensaba, la manera en que se muestra la arquitectura ya no aguanta más, que son en todos estos lugares idealizados, con dos o tres muebles perfectos, donde no hay espacio para el descontrol, el desorden, la improvisación, la vida cotidiana. Entonces, finalmente, desde ahí yo creo que parte. Mm. Cada vez que uno mira una obra de arquitectura y ya es un montaje, es un simulacro, es como... No, viste que cuando vos ves revistas de arquitectura, ¿no? ¿Te das cuenta de la cantidad de libros expuestos que hay en los livings? De, Sí, de- claro, todo el mundo muy intelectual y muy sofisticado y hay, tiene hay- hay- libros hay de arte un, visuales, qué sé yo. yo siempre hago unos videos con Matías, no sé si los viste, los videos que hago con Matías Frasi juntos, y él tiene un libro que es genial, que lo amo, que es un libro de Richard Neutra, el libro grande ¿Ya? ese de madera, que está buenísimo. Y entonces yo siempre le digo, el día que vayas a firmar, a sacar la foto, cuando decís a Fede que vayan a sacar fotos, llevá ese libro y ponelo en el baño, en todos lados, ¿no? Porque Claro. viste, es que hay libros que son, que no sé, que los fotógrafos puede ser que tienen libros para llevar a los sites, ¿no? A los lugares. No, o sea, no, ojalá un libro. Yo conozco fotógrafos acá en Chile que llegan con un camión lleno de Sí, muebles obvio, sí, y sí. sacan los muebles de la gente al jardín, lo cual es humillante. O sea, imagínate que alguien llegue a tu casa y saque tus cosas personales, las cosas que tú quieres, las fotos de tu familia, tu desorden, al jardín y ponga tres o cuatro muebles de diseñador perfecto, saque las fotos y te dicen muchas gracias, nos vemos. O la Yo siempre hago una cafetera. analogía, ya, Nadie, ya que ya viste estamos en que ya en confianza, Adrián, en las de revistas de esta figura de arquitectura, la... Perdón. en las revistas de arquitectura ya no hay más cafeteras eléctricas, ¿no? Ahora son todas moca y todas estas pavadas. Claro, Todos cafetera usan italiana, expreso ahora. elegante. Mira, hace poco, hace como un año que estoy explorando, porque tampoco es muy claro ya, yo sé que no hay que hacer eso, la pregunta es qué hacer en vez de eso. Hice este proyecto que invité a 8 artistas de distintas disciplinas a registrar esta misma casa que te contaba, que se llama Casa BC, y se llama One Obstruction, el proyecto, porque en realidad era una sola restricción, finalmente haciendo eh, un símil ahí con la Esta. película de esa casa. Fíjate, si te vas un poquito más abajo, no sé si habrá más fotos. Claro, son fotos, por ejemplo, de una de las fotógrafas que muestran cosas, los niños, con uso, con desorden, qué sé yo. Pero ese fue uno de los registros, pero a todos los invité con un solo requerimiento, que era cómo mostrar arquitectura sin caer en esta idealización de la arquitectura. Bueno, ese es un fotógrafo muy amigo mío, que es Sebastián Mejía, que no se aguantó, tiene una cámara antigua y me dijo es que me recordó a Julius Schulman, entonces él se puso a sacar fotos con placas, y esa es la casa vacía que tiene estos volúmenes, y que la idea era que después los dueños de la casa la llenaran como quisieran. Entonces, el proyecto está en curso, ese por ejemplo, Move, que dice abajo, es un registro de la mudanza de la casa que hizo Bruno Salas, que él trabaja haciendo documentales, hizo un documental más o menos famoso acá en Chile acerca de la UNTAC, del edificio Diego Portales. Está. Claro, y por ejemplo acá el registro de la casa es el día de la mudanza, donde llegan todas las cosas, se distribuyen, se disponen en el espacio, pensando en que también eso podría ser un acto creativo, o sea, que la gente se enfrente a un galpón vacío y que tenga que llenarlo con cosas, realmente ahí tienen libertad de ir viendo qué vamos a poner, dónde, cómo vamos a rellenar este espacio. Y pensando también que finalmente los dueños de la casa son participantes activos, o sea, un poco la misma línea de Do It, si te fijas empezamos a cerrar el círculo este Sí. de, de diseñar hasta un punto y dejar abierto también a que después los proyectos se completen con la ocupación, con los muebles, con el uso, con cosas que ya están mucho más allá de mi control. Asumir eso y que en realidad ahí la obra de arquitectura realmente empieza cuando se empieza a usar. Así que Vamos a la eso. siguiente pregunta. Dale. Mira, tengo acá, voy a cerrar esta idea tal vez con esa misma.
obviamente ninguna de estas cosas son cosas que se me ocurrieron a mí. Por ejemplo, hice acá alguna obra de la Catón Basal y está Sí. la casa esta, la Tapí, que yo creo que es como un proyecto clave de los 90, una casa ellos la hicieron cuando yo era estudiante de arquitectura en los locos ¿Tapí 90. se llama? La Tapí se escribe. Ah, sí, acá está. Que es una casa bien clásica, la verdad, no es nada de Ah, ahí desconocida, es está. un galpón con un galpón al lado de policarbonato, claro. Me acuerdo hace como 6 o 7 años fui a Francia como parte de uno de los cursos de Columbia. Después de hacer el máster, me invitaron a dar clase un par de semestres ahí y como parte de uno de los cursos, eso fuimos a Francia y contacté a Jean-Philippe Basal, que bueno, ahora está en su peak, se ganó el premio Pritzker y todo, pero entonces me invitó a la oficina y le hice una entrevista acerca de esta casa. Por eso te decía que éramos colegas entrevistadores. Ah, La diferencia es que yo hago 3 o 4 entrevistas y me demoro 5 años en terminarla, en traducirla y en publicarla, y en ese minuto tú ya tendrías como cientos de entrevistas hechas y, y desplegadas y todo, pero claro, muchas de estas ideas que yo te contaba de darle libertad a los usuarios, el trabajo que yo había empezado a hacer en esa casa, que era parte de un proyecto de Columbia, era justamente ir analizando cómo ese jardín interior había ido cambiando durante el tiempo. Por ejemplo, ahí se ve en esa foto que tú estabas mostrando en la anterior, ese otro conjunto de ellos, no es la misma casa, pero la foto anterior que estaban mostrando se ve que en algún minuto tenían adoquines, después los sacaron, lo transformaron en un jardín, habían 2 piezas arriba que las juntaron, después las separaron de nuevo, cuando los hijos se fueron a vivir, ellos hicieron una ampliación y en el fondo la casa es más un proceso que una obra. Eso es lo que a mí me parece bien interesante también, que la casa no es un objeto estático, no es una obra maestra, no es eh, una cosa que está ahí para no tocarla porque el arquitecto definió cada uno de los aspectos, sino que la casa en realidad tiene ciertas estrategias que son claras, pero también asume el cambio y va en el fondo funcionando, también se va estropeando, o sea, la casa, cuando yo la vi la última vez, obviamente hay una foto de los años 90, los policarbonatos ya están amarillos, los galvanizados ya se empiezan a oxidar en algunas partes, pero, pero obviamente no solo esta casa, o sea, yo creo que esta es como ahí icónica. está, mira, ahí hay como una Esa es secuencia, la ¿no? fachada hacia la calle, claro. Sí, pero hay como Y la casa una en realidad secuencia. también es súper moderna, o sea, en el sentido de que tiene un núcleo al centro, que es un baño con un par de closets y eso ordena todo el primer y segundo nivel. Mm. Un proyecto, lo que te decía, que me marcó bastante, tanto como estrategia como forma de pensar. Ahí está. Sí, esa es la planta, ahí se ve. Que en el fondo es Bueno, como la idea del pabellón que tú mencionabas en algún minuto. ¿Mm? volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Al pabellón. Sí, Es un pabellón. claro, tal cual. Y es un pabellón más ese otro espacio arriba, que eso es lo que a mí me pareció interesante. Las últimas casas que yo me ha tocado diseñar, o remodelaciones que he hecho en general, he montado estos espacios porque, si te fijas, la parte interior tiene el programa indeterminado, pero más o menos clásico, pero la parte de afuera no tiene nada de programa, es algo, es un No. lugar nomás. Que es todo el cuadrado blanco que se ve arriba, que la cosa está de policarbonato, ese mismo. Entonces, finalmente, cuando hay espacios que no tienen programa, claro, uno apela a la creatividad de los dueños de la casa, que algo van a hacer ahí, y que tienen como este plus, que en esa entrevista con Jean-Philippe Basal, él me contaba que en algún minuto habían desarmado todos esos pastelones en el piso, habían hecho un jardín interior, después habían llegado los niños, habían hecho una sala esta que se veía, que aparte era caluroso, así que le pusieron ese toldo, después se fueron los niños, ellos se quedaron con las piezas de arriba, entonces lo habilitaron de nuevo a otra cosa, y finalmente es un proceso, yo creo que se Es relaciona que entre la vida. hay cuando, por ejemplo, viste que hay padres que son más permisivos que otros, ¿no? Que le dan más libertad a los niños.
Viste que muchas veces, a veces está esta cuestión de que, bueno, mi padre me abandonó, no, pasa que vos sos un hijo de la vida, ¿no? No sos un hijo mío. Como esta cuestión de, bueno, al hijo hay que dejarlo ser, y Tal cual. bueno, caga lo que se dé la gana, y capaz que el hijo piensa, no, mi papá no se preocupa por mí, me abandonó, no importa tres carajos, pero en realidad él está haciendo, es como las dos lecturas, ¿no? Que puedes generar del cariño, ¿no? Y pensás que a veces al arquitecto le pasa esto, como que Total, o no sea, es se que permite que la casa es como una casa de la vida. Bueno, la los casa ya está. arquitectos yo creo que son los padres viejos esos que tienen a los niños y que no los dejan tocar nada ni acercarse a nada y que tampoco se le puede sacar foto de lado porque se puede ver feo, entonces andan así como con corbatita y todos peinados y todos caminando así. Cuando es una cosa irreal también, yo creo que el control del arquitecto, o sea, a lo más uno podría aspirar a sacar unas buenas fotos, olvidarse, lo que va a pasar igual en las casas. Mm. La cosa, la diferencia es grande si uno lo asume y lo explota y reflexiona acerca de eso, lo Sí, intelectualiza. al fin y al cabo, tu hija posiblemente después de los 20 queda embarazada y bueno, vas a ser padre. Bueno, te la van a sacar a la nena o al nene O, en un momento. sí, o sea, ya ahí la analogía se fue muy adelante, pero me refiero que al menos yo creo que yo, hay dos alternativas. Ocultar eso, porque de que va a pasar igual, va a pasar igual. O sea, uno puede pretender que eso no sucede y ocultarlo, o asumirlo e incorporarlo a la arquitectura. Yo últimamente al menos he tratado de estar en ese segundo grupo, es decir, ya que la arquitectura es contaminada, desordenada, tiene muchos actores que intervienen, la gente que vive va a hacer cambios, lo mejor es que eso lo incorporemos dentro del proceso y no que lo ocultemos, porque si Mm. no se transforma, yo siento, como te decía Adrián, ya que estamos en confianza, como que hay dos niveles acá, y siguiendo con la analogía políticamente incorrecta, yo creo que esto es como la pornografía, que finalmente existe la pornografía, que probablemente no... Todo el mundo sabe que es mentira, todo el mundo sabe que es un simulacro, todo el mundo sabe que no son cuerpos reales, ni personas reales, ni actos sexuales reales, sino que es una invención Fantasía. cultural que está en una escena y se transmite y finalmente eso es lo que pasa con cómo se distribuye y se piensa la arquitectura. Es un gran simulacro. Ahora, ¿cuál es el problema tanto con la pornografía como con la arquitectura? Que finalmente genera realidades. O sea, no es que el problema en la pornografía no es que todos digamos, sí, eso es así y no pasa nada, porque después está la vida real. Finalmente la gente que se educa sexualmente viendo pornografía termina replicando lo que vio ahí. Y así Mm. como nosotros nos educamos viendo arquitectura vacía, con mesitas de centro con libros de arquitectura, casas perfectas, impecables, que no tienen conflicto, no tienen problemas, está todo Sí, oculto. Uno ¿cuántas veces? piensa que así es la arquitectura, entonces cuando uno se enfrenta a la vida profesional, por ejemplo como estudiante, la única posibilidad es la frustración. Y Porque sí, como decir, ¿por qué todos los arquitectos tienen estas casas fabulosas, limpias, y mi cliente es un estúpido que llena de cosas horribles y que... No, al final exactamente. todas las casas son iguales, lo que pasa es que nadie lo asume y todos vendemos como una especie de simulacro, de montaje. Imagínate si cada uno de nosotros nos tendríamos que frustrar cada vez que bajamos al delivery que el delivery no tiene sexo con nosotros. Claro. Tal ¿Cuántas cual. películas pornográficas el delivery llega con la pizza y tienen sexo? Tipo como si nada. Hola, traje Bueno, pizza. Y a los cinco no, minutos están teniendo... o Y sea, bueno, ¿ciertas sin veces que ánimo traje de yo entrar pizza y no me pasó eso? Nunca me en temas pasó. polémicos, probablemente eso, no sé, ha generado problemas de más de algún acoso sexual al menos, alguien que vio mucha pornografía y que después asumió que la vida real era El así. delivery no es siempre así. Claro, Vamos a la próxima pregunta. ese es el problema de la analogía. Sí, La el próxima pensamiento pregunta, lateral. mira, puede ser una pregunta para ti tal vez, que me llamó mucho la atención, que aparece
obra de Smiljan Radic así como número uno, que es como bien presente, así como que están las 100 preguntas y la número uno está ahí, Smiljan Radic yo obviamente trataría de evadirlo, pero ya que estaba ahí como número uno, yo diría, no, no sé, yo creo que más que una obra, sería interesante tal vez hablar del fenómeno que generó toda esa generación, partiendo por Smiljan Radic, yo creo que mucho más, pero probablemente representa lo contrario a todo lo que hemos hablado ahora, o sea, representa el arquitecto genial, que hace obras geniales, que trabaja de manera autónoma, no sé, que es casi intransmitible su pensamiento, ¿te fijas? El otro día había una entrevista que tú le hiciste a un arquitecto de Paraguay, no me acuerdo cómo se llamaba, pero él Miguel decía, Duarte. sí, sí, que decía, no, me encantó esa obra del Carbonero porque no entendí nada, entonces como no entendí nada me fascinó, me llamó la atención. Es un poco claro, es como la idea de una persona que está fuera de la sociedad y que es genial, o sea, este artista renacentista y Mm. que hace obras maestras. Y a mí me da la sensación de que esa figura marcó mucho una generación completa de arquitectos en Chile. O sea, el hecho de que figuras así tuvieran reconocimiento internacional. ¿Pero no es culpa nuestra eso? O sea, totalmente, por lo menos a mi De que, generación, que yo creo que es la que viene debajo de la generación digo, de- es culpa nuestra que se crea un artista del Renacimiento y que sea un genio. Es Porque tal que vez muchas veces mucha gente se lo ha dicho y se lo deben decir todo el tiempo. yo creo que es el punto de qué es lo que entendemos por arquitectura que finalmente tiene valor, tiene repercusión, tiene cómo se reflexiona acerca de la arquitectura, porque finalmente si todo el valor va a estar puesto en la figura de la persona que hace la arquitectura, y mientras más extraño su forma de pensar, mientras más extraña su arquitectura, es más como Admirable. admirable, claro, al final crea como una diferenciación entre la arquitectura y el resto de nosotros está ahí haciendo remodelaciones y armando una casa lleno de restricciones, de procesos más abiertos. Entonces, pues yo creo que fue una figura, yo diría, que, no sé, puede sonar feo lo que voy a decir, pero yo creo que una figura que no le hizo bien a la escena de la arquitectura chilena, a las generaciones más abajo, porque finalmente lo Ah, que produjo es que todos querían ser Smiljan Radic. Y, y claro, y al final, ¿de qué sirve como tener miles de Smiljan Radic haciendo arquitectura? Como que si vamos a tener genios, necesitamos tener pocos genios, porque si todos somos genios, como que ya las y cosas. si tenés que elegir una de todas estas obras, ¿cuál te parece como la mejor, o la más acorde, o la más real? Lo que pasa es que, claro, son decisiones. Mira, yo creo que Smiljan Radic es un arquitecto que trabaja muy bien formalmente, pero muchas de las estrategias, cuando uno las analiza con distancia, uno dice, ¿hará sentido poner unas piedras de 3 toneladas para poner una viga arriba en vez de poner una columna de acero? ¿Cuál es el motivo de poner una piedra así? ¿Qué es lo que... eh, ¿cuál es la lógica detrás de eso? ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué es lo que se gana? ¿Qué es lo que se pierde? Como que uno no entra en esa discusión, porque como es tan genial, es indiscutible, un poco como el traje del emperador. Pero acá o sea, yo no es que sea crítico de Smiljan Radic por tratar de llevar como algo en contra, pero creo que cuando uno no cuestiona ciertas estrategias, cuando todo está validado porque tiene eh, este reconocimiento internacional, yo creo que, claro, lo que pasó tal vez que influenció demasiado una generación de arquitectos chilenos. Ayer justamente hablaba un arquitecto argentino amigo, Leo Capeto, le conté que iba a hacer esta entrevista, y reflexionábamos sobre la diferencia entre la escena argentina y la chilena, por ejemplo. Yo creo que en Chile pasó que hubieron 3 o 4 arquitectos, yo diría 3 tal vez, que tuvieron un éxito internacional
abrumador, que fue Matías Clot, Smilan Radi y, Y Spritzer. y Alejandro Aravena, claro. Y eso marcó una generación completa y en el fondo probablemente marcó la forma de hacer arquitectura, de pensar acerca de la arquitectura, pero también invisibilizó muchos arquitectos más jóvenes que están haciendo cosas distintas, que es un poco la diferencia entre una generación que hoy día tiene 50, 55 y la que yo considero mi generación que tiene alrededor de 40. Entonces hablamos con el Leo, tal vez en Argentina esa generación no fue tan fuerte, como que pasa De de los Clorindo 50 Testa, no. claro, Clorindo Testa, que era el gran maestro argentino, hasta tal vez estudios que hoy día tienen 40, que pueden ser los que tienen reconocimiento internacional, no sé, se me viene a la cabeza Mofaiden, gente, pero que una generación que en realidad se dedicó a hacer arquitectura, de la que hablábamos antes. En el fondo, y en Chile pasa, es bien extraño porque con el Leo hablábamos ayer, en Argentina se produce mucha arquitectura, se desarrollan edificios de 3 o 4 pisos, los arquitectos son gestores inmobiliarios, se hacen proyectos, remodelaciones, pequeñas construcciones. Entonces me decía, está muy asociado, por ejemplo, el desarrollo inmobiliario con la arquitectura. En Sí, Chile no. es la unión. Es la única En unión que Chile hay como posible. que el desarrollo inmobiliario está cooptado por una empresa enorme que su único fin es estrujar al máximo y hacer los mejores negocios posibles, y luego los arquitectos reniegan completamente de eso y hacen cosas extrañas. No, acá son Entonces asociados. está súper disociado, como que en el fondo No, para digo que ser acá en Buenos Aires están arquitecto. asociados. Esto es, mismo, esto es la misma máquina. No, sí te entiendo, pero yo lo que digo es que en Argentina probablemente un proceso más asociado y en Chile es Ah, sí, disociado. sí, sí. Como que los Exactamente. arquitectos hacen cosas extrañas, cosas peculiares, cosas de vanguardia, mal entendido artísticas, porque yo diría, si uno opera realmente como un artista, los artistas contemporáneos son colaborativos, no le importa la belleza, por ejemplo. O sea, hoy día a un artista tú le vienes a hablar de que algo es bonito, feo, es lo que menos le importa. Uno ve en los museos cualquier tipo de Vos sabés montaje. que acá en Argentina, bueno, no sé, en Buenos Aires por lo menos de donde estoy yo, lo que siempre hubo fue como un desmero o como una, ¿cómo decirlo? Como que si eras un arquitecto artista, te menospreciaban, ¿entendés? Entonces, casi siempre la manera de menospreciarte acá en Buenos Aires era, no, Gasparoni es un artista, no te validaban. Entonces, por eso es como que no existieron esas figuras, porque esa figura solamente era de Clorindo Testa. Clorindo Testa era el único artista, se le No, y permitía era un todo. artista entre comillas, o sea, un artista, un arquitecto moderno del modernismo, brutalismo tradicional, pero claro, es interesante el fenómeno que se produce, porque era lo que hablábamos antes, o sea, para tener reconocimiento internacional hay que hacer. Yo no sé si la palabra artista es compleja, la verdad. Suponte, hoy día yo te podría decir mi gran anhelo sería ser un arquitecto artista, pero dependiendo de cómo uno entienda a un artista contemporáneo. Te da risa a ti porque, claro, una declaración así como grandilocuente. No, Pero en el aparte fondo, es como que también me generan como, porque es lindo, ¿no? Porque en realidad también, o ternura, ¿no? Porque son buenas acciones, tipo, en realidad el artista siempre genera buenas acciones, ese es el espíritu del artista, no, y generar aparte que cosas o sea, lindas. lo que yo te decía de un arquitecto artista, un arquitecto que hace videos, que tiene podcast, que se relaciona con la vida real, que hace cosas colaborativas, que hace obra, pero además reflexiona acerca de la obra. O sea, hoy día, si tú piensas en un artista exitoso a nivel mundial contemporáneo, abandonaron hace tiempo esa figura del genio y pasaron a ser más, hoy día es más interesante ser un curador probablemente o armar colectivos o trabajar con comunidades, armar proyectos no sé, de todas las temáticas de moda hoy día a nivel mundial, de la minoría, no sé, o sea, es una persona que se vincula con su sociedad, que se vincula con la cultura contemporánea, que se abre al mundo, a la vida real o a la etnografía, a una serie de cosas. Eso es un artista para mí, alguien que se encierra a pintar un cuadro y que después todo el mundo tiene que admirar. Bueno, uno de Eso no es un los, artista, eso es
un Uno de los anticuado, mayores no sé. exponentes argentinos del arte ahora es un grupo que se llama Mondongo, que eran tres, ahora son dos, y que en realidad no sé los nombres de ellos dos, ahora es una pareja, la chica se fue. No me acuerdo nadie sabe los nombres de ellos dos ahora. Son Mondongo. Y tampoco se lo conocen la cara ni nada, ¿no? Entonces, ahí ya te das cuenta como que ellos dejaron se inventaron un nombre, ¿no? Como para, esos son los mondongos. Claro. No, genial. O sea, si hoy día tener un colectivo es mucho más interesante que ser un arquitecto solo. Sí. De hecho, por ejemplo, claro, y también uno está lleno de contradicciones, lo que yo te digo, yo quiero ser colaborativo, pero tengo mi oficina en mi casa de trabajo solo. Entonces, ¿cómo soy colaborativo En solo? Zoom. Claro, probablemente, trabajando con Nacho allá en México, o con estos fotógrafos y artistas visuales que invito a hacer estos proyectos, inventando cosas a través de la universidad, haciendo libros. Como que ese es como más entender la arquitectura como una producción intelectual, cultural, Mm. con Bueno, muchas vamos a la personas. próxima, que estás así, estás muy larguero con las Sí, respuestas. es que no elegí 10, elegí como 3 o 4, por eso la estoy estirando para ver si alcanzo a llegar a... Si Vamos ese a la es el tiempo, próxima. ya veo. Mira, tengo acá una película chilena, hemos hablado harto de arte, pero bueno, también tú... Yo encuentro interesante no sentarse a hablar entre arquitectos de arquitectura todo el tiempo, Bien. pero suponte acá tenía, aparte habían series de televisión, estaba toda el área de las drogas duras, que no, pues lo pensé, dije en una de esas me meto para allá, pero al final Sí. preferí mantener la seriedad de... La eh, familiaridad. Lo que decíamos antes del arquitecto demonio. claro, tal Limpio. cual. No, No, mira, vi una película... ¿Ah? antes, yo en las otras entrevistas también preguntaba una droga, ¿no? ¿Ya? Entonces, porque siempre no sé si vos somos casi de la misma generación, así que es de los 90, viste de los 90, y había una canción de Tool, no sé si conocías Tool, la Sí, banda Tool, no estoy muy familiarizado con su música, pero lo ubico. pero entonces había una canción de Tool que empezaba, si usted cree que todos sus grandes músicos, artistas, hacen música sin drogas, vaya a su casa y queme todos los discos, ¿no? Como diciendo, porque todos están Son todos drogándose unos haciendo drogadictos. música, claro. Bueno, a mí me Y, pasó lo y en mismo ahora que estaba arquitectura también me viendo. parece, ¿no? Como que de golpe en arquitectura todos son veganos y todos toman agua mineral. Mira, acá estoy yo tomando agua mineral. O sea, podría haberme tomado un ron hoy día. No, ¿sabes lo que me llamó la atención en esa misma línea? Estaba viendo la Olimpiada y que tenían skateboard ahora. Sí, mira. Y entonces lo encontré genial y hicieron las preliminares, después las finales y decía, ¿y esto es cómo pasaron el doping, no? Porque, claro, tú veías ahí los que andan Los en skate todos skateboys. tatuados o No, de sea, agua mineral y sándwiches no, de espinaca y queso, qué sé yo. los deben haber encerrado ahí unos 3 meses antes de las Olimpiadas, como, no sé, Sí. es Bueno, una película chilena, incógnita. ¿cuál elegiste? Mira, el otro día hay una plataforma que es bien buena acá en Chile, se llama Onda Media, que a propósito de la pandemia sacaron muchas películas chilenas de documentales, una especie Mm, de Netflix solo de cine chileno, que lo encontré bien. genial, la verdad. O sea, fue una iniciativa así como del Ministerio de la Cultura acá, pero eso hizo ¿Este? que hubieran esa, sí, tal cual. Yo no sé si se puede entrar desde Argentina, ojalá, pero es una plataforma llena de cine chileno, documentales, cine de entrevistas de arte, etcétera. Y entre medio encontré una película que era como una especie de documental pequeño de Gordon Matta Clark, que lo encontré bien fascinante, la verdad, lo vi hace un par de días. Eh, Se llama Palabras Cruzadas, por si lo queréis buscar después. A ver. Pero finalmente es un tipo que entrevista a los amigos de Mata Clark. Y es increíble como pensar ahora, como que Mata Clark, todo el mundo lo considera un genio y es como este artista vanguardista de Nueva York de los años 70. Pero claro, uno ve el backstage de eso y claro, la mitad no le daba pelota a lo que estaba haciendo. Su padre, que era este Roberto Mata, eh,
decía que Esto, mira. eran estupideces, o sea, ese, tal cual. Entonces, como esta idea de las vanguardias, y sale, por ejemplo, una chica que salía con él, que habían ido a cenar porque él lo único que quería era la aprobación de su padre, que era este gran artista que conocía a Marcel Duchamp y que está asociado a todas las vanguardias europeas, y que iban a cenar con él, luego justo de que había hecho esta obra de instalaciones cónicas al lado cuando estaban construyendo el Pompidou, en los años 70, que es su obra casi maestra, y que y salió en el diario y Roberto Mata le decía, "¿Pero ¿para qué hacía esa estupidez? Yo te voy a conseguir trabajo acá con un amigo mío que es arquitecto y podés dedicarte a hacer algo serio, a hacer algo como... Creo que tiene una oficina que hacen proyectos públicos, hacen escuelas, que queda acá en Francia y haz algo con tu vida en vez de estar haciendo hoyo en edificios abandonados. Y, y claro, es interesante, bueno, toca varios temas tal vez de los que hemos hablado, pero esta idea del mito también, de la construcción de mitología, de cómo uno ve esta obra, sacar de su contexto hoy día, este edificio partido, abierto, Mm, que en realidad eran 4 tipos con una motosierra que abrieron un edificio, le sacando fotos. Era una escena mucho más inocente y mucho más punky de lo que uno se imagina vista desde hoy, que hoy día como que de hecho, los mismos tipos decían, nos juntábamos a almorzar en un restaurante y este era un loco que andaba todo el día cortando cosas y no mucho más. Pero bonito el documental, me gustó mucho esa mirada como del tras bambalinas de todos estos bien, procesos artísticos. bien. Bueno, elegí la última y ya terminamos. ¿Y qué puede ser? Ya no me quedan más de... Así al azar elegí. Y, alguna obra de arquitecto, para que terminemos hablando de A arquitectura de ver, verdad, de arquitectura, arquitectura, ya que no vamos a terminar hablando de cosas raras. A ver, de Herzog y de Meuron de repente. O sea, a ver. mira, me gustó mucho a mí de... No sé si tú sabías que Herzog y de Meuron, bueno, hay una obra que me influenció mucho esa casa, la BC de nuevo, que tiene estos aleros, en un minuto eran dos, que era la fábrica Ricola. También me tocó ir ahí a Ricola en algún minuto cuando en un viaje de esto desde Estados Unidos. Fue divertido, nos recibieron así, nos dieron una cajita de dulces de Ricola, nos hicieron un tour por la fábrica. Pero impresionante porque yo siempre había conocido esa obra a través de unas fotos de Tomás Ruff, que era el fotógrafo que ¿Cuál me dijiste? ¿BC? ¿B larga C? la obra que influenció mía era la casa Sí. BC, ¿sí? Pero la obra Ricola tú lo ubicas, la clásica, o sea, que tiene 3 o 4 edificios para Ricola, pero hay una que es esta fábrica que tiene los paneles con las fotos de Karl Blumsfeld que están impresos en acrílico y que tiene 2 aleros largos. A ver qué dice ahí. Fundamenta. No. Claro, probablemente alguien dice que es un trabajo de fachada que tiene No, acá te esto. preguntan a vos, una pregunta si es posible. Me llama la atención la casa SP, tuya de Ah, ser, sobre todo su exterior. ¿Cómo fundamentás esa apariencia? ¿Es un trabajo de fachada? sí, mira, la casa SPS fue un típico encargo de un amigo que quería hacerse una casa en la playa y que fuera buena, bonita y barata y que fuera fácil de construir, de hecha en madera, qué sé yo. Eh, y acá en el borde del mar hay mucha corrosión, que en realidad es un ambiente bien salino y bien complicado de trabajar. Entonces, a mí siempre me haya llamado la atención de que uno ve muchas casas en el borde del mar chileno y son construidas en estructuras de acero. Entonces, esta casa, que se pensó que no fuera de acero, pero que fuera fácil de mantener a futuro, finalmente terminamos trabajando con planchas de fibrocemento, también de nuevo influenciado por trabajos bien preliminares de Herzog y Merón. Hay una casa, tiene unos detallitos, estoy revelando toda mi influencia y todos los secretos de los detalles constructivos, pero hay otra casa de Herzog y Merón que también está hecha en fibrocemento y que tiene las maderas asomadas. Algo de eso anduve mirando para hacer esa fachada.
Y luego la cosa que fuera fácil de mantener, económica de construir, lo que hicimos fue sacar Esta esa, tal cual. Sí, eh, está tiene, buena, está linda. tiene esos paneles verdes de fibrocemento. El interior es bien bonito porque quedaron revestidos, por ahí están los interiores, claro. Tiene dos altillos. eh, También tiene un programa abierto, ¿no? No está pensado como... Ese es el detalle que yo decía de las maderas que dividen, porque los fibrocemento en general, el gran problema es cómo se unen unas planchas con otras y se agrietan, nunca queda muy bien. Entonces hay como una exploración media técnica ahí de tapar esas junturas con esas piezas de madera. Y Qué bueno esto. Qué lindo. sí, claro, tiene esos ¿cómo se dice? Postigos exteriores que cierran la casa en verano, cuando no está usada. Sí, fue un proyecto bien... Superbord es el fibrocemento, sí, tal cual, eso es. Es como distintas marcas de fibrocemento. Y después está Sí. pintado, ¿no? Esa casa, por ejemplo, tengo ganas de ir a hacer unos videos como está ahora. O sea, si esa es como la versión Net. vacía, estética, qué sé yo, vieran la casa ahora, está completamente cambiada, llena de jardín, de cosas por todos lados. Esos altillos le puse una baranda arriba para que no se cayeran los niños, no se mataran, que se ve completamente distinta. Y es bonito también, pero yo creo que finalmente son procesos que parten cuando la obra se termina, pero que requieren que la obra madure un poco, que tome un par de años como para recién ir a registrarla. Entonces, también eso hace que uno pierda esa ansiedad como de Bueno, pero esos también no son errores tuyos. ¿Por qué no ¿Cuál? le pusiste una baranda? ¿Esos no son errores tuyos? ¿Por qué no le pusiste una baranda arriba a la casa? No, si yo le puse la baranda después, o sea, me la pidieron a mí, pero en algún minuto como Bueno, que... pero por qué no lo pensaste desde el inicio, digo? Si sabías que van a poner una baranda porque los niños se Lo caen. que pasa es que la idea Los inicial vagos. era que los niños no subieran, y de hecho lo que hicimos fue que, otra Pero estrategia que fue bien divertida, ¿cómo le vas a decir a unos niños no suban? por Tipo, no tenés ejemplo, niños. ahora te voy a contar, le sacamos dos peldaños a la escalera amarilla esta, entonces un niño de 3 4 años no puede llegar, porque a no ser que salte, ya uno de 6 7 se puede lanzar. Pero bueno, es que también eso, error, no error, como que yo lo asumo, completamente un error, pero tampoco algo que esté cerrado. Está cerrado para sacar la Sí, primera foto, pero después obviamente un proceso, la casa ahí se empieza a está. usar y empiezan a aparecer otras cosas. Claro. Donde sacaste esto como para que no siga No, subiendo el no, niño. el de abajo, el primero, el de abajo. Ah, ¿este? El de más abajo, o sea, claro, el primer escalón está a 40 a 60 centímetros, o sea, un adulto puede poner el pie ahí, pero un Ah, niño ok. no llega a subirse, ¿te fijas? Bien. Bueno, ahí está. Eh, ¿Y por qué el color de vuelta? ¿Por qué pusiste un solo color afuera? Tiene tres colores distintos, tiene gris, verde oscuro y verde claro. Bueno, pero para mí el único color es el verde. El gris, bueno, es un color obvio. ¿Por qué el verde oscuro? O sea, es que la verdad, como que ¿Te gusta el verde? coincidió que las dos que mostraste eran verdes, pero yo soy fan del amarillo, la verdad. O sea, mira, acá tengo mi Sí, mueble amarillo, también tengo ahí en la misma casa tengo otro mueble amarillo. ahí hay No sé, amarillo. igual está bueno despeinar un poco los proyectos, como tú decías, que no sean ni tan serios ni tan aburridos, ni un poco de color y de diferencia. Está bueno. Bien. Ah, y Por vamos a... ejemplo, en esa casa, solo para cerrar, Adrián, y ahí ya sí, termino, esa casa, el constructor era un arquitecto y fue fundamental para que todos esos detalles quedaran de esa manera que se ven en las fotos. O sea, sin él la casa hubiera sido otra casa. Entonces, eso es lo que iba yo de estos procesos colaborativos, que finalmente yo pongo una idea, el constructor terminó de armar otras cosas y ahí al final entre todos sacamos adelante esta cuestión. bien. ¿Cómo te llevas con estas cosas de las páginas de internet y que se vean tus obras? ¿Te llevas bien? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Las celebrás? ¿Preferís que sean otras las fotos? Mira, por eso, como en la misma línea de lo que te decía,
eh, como que asumí Hicimos que esta es otra. una cuestión, esa también la hicimos con Nacho allá en México, esa es la segunda universidad. Eh, pero ¿sabes lo que yo creo que me pasa Qué con buena las foto, qué fotos? buena Que, imagen esta. ¿ah? Qué buena imagen esta. Sí, es bonita, esos patios son como salvajes, esa vegetación centroamericana que en Y Sudamérica este es puente, difícil. ¿no? Este puente acá muy innecesario, qué lindo también. Claro, hay un puente ahí, o sea, son tres volúmenes, una obra bien grande, bien como casi brutalista. Esa está en Muy buena. Aguascalientes, también en el norte de México. Es un edificio bien bonito, la verdad, que eh, tiene esa escala también mexicana, que es distinto. O sea, Enorme. en Chile no existen espacios así, pero uno va a México y cualquier museo es como otro tamaño. México es fabuloso, la verdad. Yo le decía a Nacho como Ciudad de México yo creo que no tiene nada que envidiarle a Nueva York, a ninguna ciudad como de... Sí, ahí se ve, mirá, ahí se ve el volumen. Claro. Pasa que ellos también son No sé, millones, ¿no? Son es lo que me muchos. gustaría, la verdad, volviendo a esa pregunta de la representación, de ahí si quieres métete a esta página, la vamos a lanzar a finales de septiembre, vamos a hacer un lanzamiento en la Galería Barco acá en Santiago, que es una galería de arquitectura. Eh, métete al proyecto este One Obstruction, que son las primeras exploraciones para ver formas distintas ¿A dónde de los busco? ¿En tu página? en, en Google tiene que ser. Ah, bien. ¿Qué busco? ¿Pongo? Acá te estoy anotando en el chat. One algo me habías dicho. Sí. Una Eh, obstrucción. claro, que finalmente estoy viendo recién cómo representar la arquitectura de otra manera. Yo sé lo que ¿Qué es no por la quiero, película de Lars von Trier? sí, tal cual. Puede ser la cita de la película de Lamborghini, que en vez de tener cinco obstrucciones, esté una sola y la única obstrucción es ¿Viste qué rápido como... que soy? Sí, sí, total. No, se estaba bien fluida la conversación. Es que dos entrevistadores profesionales hablando uno con el otro, ¿qué más puede pasar que conversar? Pero no aparece nada. ¿A dónde me meto? Eh, no, claro, es que Tiene que ser más específico. sí, a ver, ponle One Obstruction Rodrigo Valenzuela, a ver si te sale la página. Estaba Eh, recién. Acá te pusieron, ¿y el Observatorio de Alto del Carmen, lo veremos construido? Ese proyecto era un amor, un corazón. Sí, no, ese es de mi época anterior de la oficina que tenía con Benjamín Murúa, que teníamos este estudio Murúa Venezuela. Eso fue una pena, la verdad, porque fue un observatorio astronómico que quedó ahí a medio construir en el desierto. Es bien impresionante porque eran unas esferas de hormigón que la empresa constructora hizo una Este sí. estafa. Ese, ahí llegaste. Ahí está, tal cual. De ahí dale una mirada, tiene los videos, los registros de los fotógrafos, etcétera. Eh, que en el fondo es como un camino que estoy partiendo para ver cómo se puede representar la arquitectura de otra forma, que involucre más procesos, que involucre más la vida cotidiana, que involucre más objetos, que involucre más el cambio, que en el fondo sean nuevas capas que no se suelen mostrar y no se suelen representar. Y partió con este proyecto que es una invitación a estos ocho artistas a registrar esa casa que ya hemos hablado varias veces, que tú la viste, que es esta casa BC. Sí. Entonces, hasta ahora me falta todavía subir ahí un par de videos, pero hay unas cosas bien interesantes. Son las fotos de Sebastián Mejía, que un fotógrafo colombiano que vive acá en Chile, que es un gran amigo. Pero sí, bueno, da para seguir conversando mucho. Así que no me Bien, quiero extender tanto, Adrián, pero encantado de otra vez continuamos ahí con los temas de la dale. conversación. Bien, ahí está. Y tenemos las fotos esas que decías, Y el las otro- fotos las fotos prohibidas, ¿no? Las que se no, encuentran al en un pen. contrario, claro, esas son las fotos que suelen estar ocultas al final. Sí, Es que si como una estas, foto. si estas fotos las mandás a Suma Más o a Plot, es como un insulto para ellos.
Claro, Te lo a la mandan, casa, te lo mandan enseguida a cualquier fotógrafo de acá y te la ordenan toda, ¿no? claro. Pero vamos a seguir en esta cruzada quijotesca, Está bien. solitaria. Algún minuto, a ver ¿Viste, a qué viste llegamos. que la cantidad de gente que en sus casas tiene sillas de Ames es increíble? Ningún amigo mío Mm, tiene una silla de Ames, pero todas las casas fotografiadas en las revistas de arquitectura tienen sillas de Ames. todas, todas, sí. Todas. Debe ser un O las tu... fotógrafo que compró la silla ahí en un pack promocional. Sí. Así que, bueno, bueno, ya terminamos. ¿Cómo será el día de mañana tuyo? ¿Te quedas en tu casa haciendo home office? Sí, mira, ayer estuvo bien intenso porque como te contaba, tuvimos el cierre del semestre Ah, de la universidad, hicimos un evento ahí por YouTube que salió bien interesante, una facultad, una escuela de arquitectura pequeñita, la UDLA, pero que hay una energía bien entretenida actualmente, hay harta gente joven, entre comillas, pero de esta generación perdida que decíamos, como la de las películas ochenteras, que encontramos un espacio ahí que yo creo que está bien interesante, así que tengo que estar entre la universidad y ahora estamos con vacaciones, así que estamos planificando el inicio del segundo semestre, pero no, es un minuto bien efervescente, interesante, así que contento. bien. Bueno, si alguien te quiere hacer una pregunta a último momento, es el momento o casi para siempre. Y si cuando vayas a Santiago, cuando vayas a Santiago de Chile, decime un edificio que sí o sí tengo que ir a visitar. Un edificio, está difícil, uno solo. Que Sí, yo, o me decís, bueno, estoy un día, o ¿a dónde me llevarías vos en Santiago de Chile? Bueno, vení que te llevo a tal lugar. no, yo creo que hay hartas cosas interesantes, o sea, hay gente joven haciendo cosas interesantes, no sé si uno en particular, pero es un poco lo que pasa con la arquitectura chilena que hablamos, que es una serie de piezas de obras maestras y muchas son en los alrededores de Santiago, en las afueras son segundas viviendas, hay muchas casas, eh, pero bueno, ahí te dejo mi teléfono, me llamás y te hago un tour ¿Qué tal es salimos porque el otro día salimos a lo dar vi alguna por, vuelta. alguien me lo mencionó, un argentino hace poco me lo mencionó, no mencionó ese, pero lo vi en el Google Map. ¿Qué tal es el Gabriela Mistral, el Centro Cultural Gabriela Mistral? Es Yo lo enorme, encuentro, yo lo encuentro genial, es un edificio buenísimo, o ¿sí? sea, a Ah, nivel ok. urbano, lo diseñaron unos amigos míos, arquitectos de mi generación también, Porque que lo vi tenían por cocina Google Maps lateral. de ¿Ah? casualidad, lo vi por Google Street por casualidad y no sabía muy bien cómo, pues eso, cómo es, ¿está bueno? Sí, o sea, creo que es una de las obras más importantes que se ha hecho pública en el último tiempo. Y aparte, bueno, no sé ahora, porque está todo el mundo guardado en sus casas, pero en un minuto generó como ciertas instancias muy interesantes, gente que se juntaba a bailar en los patios. Ah, Es muy bonito porque como es de vidrio, produce este efecto de reflejo. Entonces, como las salas de ballet que tienen espejos y que tú bailas y te miran los espejos, y eso hizo que se juntaran como grupos de baile urbano en los pasillos interiores, se hacen exhibiciones, conectó el barrio Las Tarrias que estaba atrás con el lado de la Alameda. La verdad es un edificio como a nivel público y de estrategia urbana súper interesante, de terminaciones también, creo que un tremendo aporte. Podemos ir bien, ahí y nos tomamos una cerveza en el patio. bien. Y por último acá te preguntan, ya terminamos, ¿qué historia tienen los elementos de tierra, ollas y vasitas de atrás? ¿De qué, perdón? Ah, esto. Esta es el ¿Qué es GAM, eso? claro. Sí, ¿qué tienes ahí atrás que te pregunta? No, Julián Parra desde Misiones, desde Posadas. sí, acá atrás son adornos y cosas domésticas, de viajes, que sé, un par de Ah, cosas de México que traje cuando estuvimos allá. Este que es bien entretenido, tiene imanes, entonces lo compramos en Australia. Este de Venezuela.
Hay unas cosas de este que me encanta a mí, que es este murciélago. Qué lindo. Bonito, ¿no? De México. Bien. Y Lástima que así los son museos son tan recuerdos feos. de amigos, viajes, Ah, cosas más de la casa. Como acá está en la casa estudio, tiene una mezcla de... Finalmente, bien. yo creo que eso es lo que uno tiene en las casas, como cosas que te recuerdan otras cosas y que te gustan y que en el fondo, como que al final las casas que tienen vida y que tienen recuerdos y que tienen desorden y que tienen todo, yo creo que son las casas que tienen más carácter y que son las que a uno le gusta visitar, que le gusta vivir. Bien. Eh, Bueno, nos veremos el día que vaya a Chile. O si venís a Buenos Dale, Aires. genial. Así que bueno, muchísimas gracias y mañana sigo en Chile también. Toda mi semana chilena tengo. Sí, sí, te vi entrevistando un par de amigos ahí, a Cristian Izquierdo, que salía con la cabeza para el lado, Sí. a Tomás Villalón también, compañero mío, jugábamos en el mismo equipo de fútbol con Tomás, así Ah, que y mañana ¿lo conoces? A Ignacio Correa. sí, lo conozco, de Humbert, Ignacio, Sí, mañana él- estoy con Ignacio Correa. buena onda. Después, el jueves, sigo en Chile también. Estoy con Mapa, ¿conoces? Ah, con Matías, Larraín Matías y Madsen. Madsen. ¿Mm? Y después, por suerte, ya el viernes ya me voy a México Ya, te con voy a pasar ahí Viviano. contacto de mi amigo en México, yo creo que los mexicanos son los más buena onda del mundo, Bien. entonces quería hablar y pasarlo bien. Ah, y ahí está Sergio Fanego, que lo invité y no me respondió. Así que bueno, te mando al frente. Respondeme, así hacemos una entrevista. Sergio Fanego de Paraguay. Dale, un placer conversar contigo, Los Adrián, mandé al frente. y buena onda a todos los que se conectaron. Lo Dale. pasé muy bien Bueno, conversando. che, nos vemos pronto. Un Dale, abrazo. saludos, abrazo. Beso. Chau, chau. Hasta la próxima. Chao. Chau.